El sonido del aplauso al romperse es algo exquisito. Es un estruendo que se convierte en un murmullo confuso, luego en un silencio denso, casi sólido, que puedes sentir presionando contra tus tímpanos. Esa noche, el aire del gran salón estaba cargado de ese silencio. Lauricio, mi esposo, el flamante productor del año, estaba de pie en el escenario, bañado por una luz dorada que de repente parecía una jaula. Su sonrisa, esa sonrisa ensayada 1000 veces frente al espejo, se había congelado en una mueca grotesca, una máscara de cera derritiéndose bajo el calor de la humillación pública. Ustedes probablemente se pregunten qué podría destrozar un momento de triunfo de una forma tan espectacular. Imagínenlo. El confeti dorado todavía flotando en el aire como cenizas de un imperio. Los fotógrafos con sus cámaras levantadas esperando capturar la gloria, y en su lugar inmortalizando el preciso instante en que el mundo de un hombre se desintegra en vivo y en directo. En las pantallas gigantes detrás de él, donde deberían estar proyectándose sus videoclips más exitosos, desfilaba un tipo muy diferente de obra maestra. Un laberinto de números rojos, transferencias a paraísos fiscales, correos electrónicos con letras venenosas y como pieza central, el testimonio grabado de un joven artista al que le había robado no solo sus regalías, sino también sus sueños. El murmullo del público se transformó en un jadeo colectivo. Vi a socios comerciales palidecer, a supuestos amigos desviar la mirada, a periodistas teclear frenéticamente en sus teléfonos. La orquesta, que esperaba la señal para tocar una fanfarria triunfal, permanecía en un silencio sepulcral. Lauricio dejó caer el pesado galardón de cristal. El sonido del trofeo haciéndose añicos contra el mármol del escenario, fue el único aplauso que recibió en ese momento, un eco cruel y solitario de su propia destrucción. Y yo estaba allí, en la penumbra de un balcón lateral, sosteniendo una copa de champán que ni siquiera había probado. Mis manos no temblaban, mi pulso era tan constante como el de un cirujano en plena operación. ¿Creen que esto es la historia de una mujer despechada? ¿Una simple venganza por un corazón roto? Ah, si fuera tan sencillo. Se equivocan, esto nunca se trató de otra mujer en su cama, aunque la hubo, por supuesto, siempre la hay. No, esto se trata de algo mucho más profundo, más aniquilador. Se trata de una sola palabra, susurrada en un restaurante caro, una palabra que él lanzó al aire con la arrogancia de un rey que cree que sus muros son insonorizados. Una palabra que él creyó que yo nunca escucharía, inútil. Esa fue la bala. La infidelidad fue solo el ruido del disparo. Pero para apreciar de verdad esta obra, para entender la meticulosa arquitectura de esta caída, necesitan ver los cimientos sobre los que se construyó su pedestal. Para que entiendan por qué su rostro se descompone de esa manera, tienen que volver conmigo al principio. Necesito llevarlos a la casa perfecta, al esposo perfecto, a la vida que yo misma construí con mis manos, antes de que él decidiera usarla para afilar el cuchillo con el que me apuñalaría. Permítanme contarles cómo la mujer que él creía muerta, se convirtió en la soberana de sus cenizas. El regreso a casa fue un túnel de silencio, donde las luces de la Ciudad de México se desenfocaban en manchas sin sentido, y el frío no provenía del aire acondicionado, sino de la certeza que se había instalado en mi médula. No lloré. Las lágrimas son un lujo para el dolor puro, para la pérdida. Lo que yo sentía era algo distinto, una metamorfosis helada. Era la rabia cristalizándose en propósito. Entré en nuestra casa, esa obra maestra de arquitectura minimalista que yo misma había diseñado y decorado, y por primera vez la vi como lo que era, un mausoleo a mi devoción, un escenario impecable para una farsa. Cada objeto, cada cojín perfectamente colocado, cada libro de arte sobre la mesa de centro, me gritaba el eco de esa palabra, inútil. Cuando Lauricio llegó, 2 horas después, oliendo a whisky caro y al perfume barato de otra mujer, lo recibí con la misma sonrisa serena de siempre. Le pregunté por su reunión, le serví un vaso de agua y escuché sus mentiras con una atención casi académica. Él, en su arrogancia, solo vio a su esposa abnegada, a la figura decorativa que mantenía su mundo en orden. No vio el cambio en mis ojos, no notó que mi calma ya no era paz, sino el ojo de un huracán. Mientras él se desvestía, dejando su ropa de diseñador en el suelo para que yo la recogiera, yo ya estaba calculando. Esa noche no dormí. Me quedé a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo traidor, y en la oscuridad,
con el único sonido de su respiración satisfecha, juré que no iba a destruir su vida. Eso sería demasiado simple, demasiado burdo, iba a desmantelarla. Pieza por pieza. Con la misma meticulosidad con la que había construido su pedestal. Mi venganza no comenzó con un grito, sino con el suave clic del teclado de mi laptop en la madrugada. Desempolvé mi pasado, esa versión de mí misma que había guardado bajo llave. La analista financiera con una mente para los números y un instinto para encontrar las grietas en el sistema. Él creía que mi mundo se limitaba a las galerías de arte y los menús de catering. Pero se olvidó de que antes de ser su esposa, yo era la mujer que podía leer un balance general como si fuera una novela de suspenso. Comencé por lo básico, las cuentas de la productora. De día, era Nubia, la anfitriona perfecta que organizaba su agenda y elegía sus corbatas. De noche, me convertía en una sombra digital, navegando por servidores, desentrañando contraseñas que, irónicamente, solían ser variaciones del nombre de su primer gran éxito, un éxito construido sobre la canción de otro. La primera capa de su engaño fue casi decepcionante por lo predecible: gastos inflados, facturas a empresas fantasma, desvíos de dinero para financiar un estilo de vida que ni siquiera sus ganancias millonarias podían sostener. Pero yo sabía que eso era solo la superficie. Seguí cavando. Usé mi poder notarial, ese documento que firmé con tanto amor y confianza años atrás, para solicitar estados de cuenta detallados, para rastrear transferencias internacionales. Y ahí lo encontré, el verdadero mapa de su corrupción. Un laberinto de corporaciones en paraísos fiscales, una red diseñada no solo para evadir impuestos sino para lavar dinero, y lo más vil de todo, para robar sistemáticamente las regalías de sus artistas más jóvenes y vulnerables. Jóvenes con sueños enormes y un conocimiento nulo sobre la letra pequeña de los contratos. El rostro de la traición dejó de ser una rubia anónima para convertirse en el de Mateo, un chico de 20 años con una voz que podía romperte el corazón y una ingenuidad que Lauricio había devorado sin piedad. Encontré su contrato original y lo comparé con el que estaba registrado en la Sociedad de Autores. Los porcentajes habían sido alterados. Las cláusulas de propiedad, reescritas. Lauricio no solo le estaba robando su dinero, le estaba robando el alma de su música, adueñándose de sus composiciones a perpetuidad. Y Mateo no era el único. Había una docena más como él. Mi corazón, que yo creía congelado, sintió una punzada de algo parecido al dolor, pero era un dolor ajeno, una empatía que se convirtió en combustible. Esto ya no era solo por mí, era por ellos. Con las pruebas en mi poder, necesitaba aliados. El primero fue mi hermano, Alejandro, un abogado brillante y discreto, que me miró con una mezcla de horror y admiración, cuando le expuse la montaña de documentos sobre la mesa de su despacho. Él se encargó de la estrategia legal, de trazar el camino, para que cada pieza del dominó cayera en el orden correcto. La segunda aliada fue más difícil de conseguir. Isabela Reyes, una periodista de investigación tan temida como respetada, conocida por haber derribado a un par de políticos con sus reportajes. Le envié un correo encriptado desde un café internet en el otro extremo de la ciudad. Un simple archivo adjunto. El estado de cuenta de una de las empresas de Lauricio en las Islas Caimán. Sin nombres, sin amenazas. Solo la carnada. Tardó menos de una hora en responder. ¿Quién es usted y qué quiere? Nuestra alianza se selló en el silencio de un estacionamiento subterráneo, donde le entregué un disco duro que contenía la ruina de mi marido. Sus ojos brillaron con la emoción del cazador que encuentra la presa más grande de su vida. El paso final era el más delicado. Contacté a Mateo. Nos reunimos en un pequeño café en Coyoacán, un lugar al que Lauricio jamás iría. El chico llegó desconfiado, con la mirada herida de quien ya ha sido traicionado demasiadas veces. No le dije quién era yo, simplemente puse sobre la mesa una copia de su contrato original y una impresión de las transferencias millonarias que deberían haber ido a su cuenta y que en cambio, habían terminado en Panamá. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, cómo la incredulidad daba paso a una furia silenciosa y profunda. Le tomó un largo momento procesarlo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos ya no eran los de un niño. Eran los de un hombre, listo para la guerra. Él y los otros artistas que contacté, se convirtieron en la artillería de mi plan.
Mientras todo esto sucedía en las sombras, en la superficie, nuestra vida seguía su curso de perfección plástica. Organicé una cena para celebrar la nominación de Lauricio a Productor del Año. Sonreí mientras nuestros amigos lo felicitaban, mientras él, con una copa de vino en la mano, hablaba de integridad y de la importancia de apoyar al nuevo talento. Lo miraba a los ojos y sentía una calma absoluta. Él brindaba por su éxito, sin saber que yo ya había programado la fecha de su ejecución pública. La gala de premiación no sería su coronación. Sería su guillotina, y yo, la mujer inútil, sería quien soltara la cuchilla. La noche del evento, mientras me ayudaba a cerrar el cierre de mi vestido de seda negra, me susurró al oído: «Te ves espectacular, mi amor. Eres mi amuleto de la suerte». Yo solo sonreí y le contesté: «Esta noche, querido, no tienes idea de cuánta razón tienes». La semana previa a la gala fue una obra de teatro exquisitamente cruel, y yo era la directora, la dramaturga y la actriz principal. Nuestra casa, que antes había sido el escenario de mi silenciosa devoción, se transformó en el camerino de su última gran actuación. Lauricio, ebrio de anticipación, paseaba por el salón ensayando su discurso de agradecimiento, un monólogo empalagoso sobre la perseverancia y el arte. Me pedía mi opinión, ajustando una palabra aquí, una pausa dramática allá. «¿Crees que debería mencionar a mi padre?», me preguntaba, y yo, con la seriedad de una consejera leal, le respondía: «Claro, mi amor. La gente adora las historias de superación familiar». Cada palabra que yo le ayudaba a pulir era una palada más de tierra sobre la tumba de su reputación. Lo vi practicar su sonrisa de humildad frente al espejo del vestidor, sin saber que yo ya había elegido el encuadre perfecto para su humillación. Él se preparaba para su ascenso, mientras yo terminaba de aceitar los engranajes de su caída libre. En esos días, la normalidad se convirtió en mi arma más letal. Le preparaba su café por la mañana, escuchaba sus planes para el futuro y le besaba antes de dormir, todo mientras sentía el frío y delicioso peso del secreto que guardaba. Era una calma antinatural, la quietud del agua antes de que la presa se rompa. Las piezas finales del tablero se colocaron con una precisión quirúrgica. Un día antes del evento, recibí un mensaje encriptado de Isabela Reyes, la periodista. Contenía solo 3 palabras: «La imprenta está caliente». Significaba que su artículo, una bomba de relojería periodística con cada prueba que le había proporcionado, estaba listo para ser publicado en el instante exacto en que Lauricio subiera al escenario. Horas después, me comuniqué con el contacto que mi hermano me había conseguido dentro del equipo técnico de la gala, un joven ingeniero de video al que la productora de Lauricio también le debía una suma considerable. Su confirmación fue igualmente escueta: «El proyector es nuestro». La pieza más importante, sin embargo, era la humana. Hablé con Mateo por última vez. Su voz, que antes temblaba de incertidumbre, ahora sonaba firme, anclada en una resolución de acero. «Estamos listos, Nubia», me dijo. «Por todos nosotros». No necesitaba decirle que estuviera tranquilo. La injusticia lo había despojado del miedo y lo había vestido de coraje. Yo, por mi parte, realicé una última transferencia desde una de nuestras cuentas conjuntas, una donación anónima y considerable a una fundación de apoyo a músicos emergentes. Era un acto simbólico, el primer ladrillo de lo que construiría sobre sus ruinas. Con todo en su lugar, solo quedaba esperar a que el telón se levantara. La noche de la gala, el aire vibraba con una electricidad palpable. Me puse un vestido de seda negra, que se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel, un contraste deliberado con el blanco resplandeciente de su smoking, mientras me abrochaba un collar de diamantes, un regalo suyo de un aniversario que ahora sabía que había celebrado con otra. Lauricio me miró a través del espejo. «Eres la mujer más hermosa de esta ciudad, ¿lo sabías?», dijo su voz cargada de un orgullo posesivo. «Esta noche, todos verán lo que tengo a mi lado». Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Esta noche, querido, todos verán exactamente lo que mereces», le respondí en voz baja. Pero él ya estaba distraído, ajustándose el nudo de la corbata, perdido en su propia gloria inminente. El trayecto en el auto fue un torbellino de su monólogo ansioso sobre quién estaría allí, a quién debía saludar, qué productores rivales lo mirarían con envidia. Yo no decía nada.
Simplemente miraba las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces, cada una marcando un segundo menos en la existencia de su mundo. Él hablaba del futuro. Yo era el custodio de su final. Al llegar, nos ahogamos en un mar de flashes. La alfombra roja era un río de vanidad y sonrisas falsas. Lauricio posaba, me tomaba por la cintura, me exhibía como su trofeo más preciado. Y yo interpreté mi papel a la perfección, la esposa devota, el pilar silencioso de su éxito. Pero mientras mis labios formaban una sonrisa para las cámaras, mis ojos escaneaban el gran salón. No veía una multitud, veía un ecosistema. Allí estaban los inversionistas que palidecerían al ver las cifras de sus desfalcos. Allá, los directivos de la disquera que le retirarían su apoyo antes de que terminara la noche. Y por todas partes los periodistas, hienas hambrientas esperando el olor de la sangre para lanzarse sobre la carroña. Lauricio veía admiradores. Yo veía los testigos de su ejecución. Nos sentamos en nuestra mesa, en primera fila, el lugar de honor para el condenado. Él saludaba a diestra y siniestra, ajeno a la red invisible que se cerraba a su alrededor. Yo tomé una copa de champán, sentí el frío del cristal en mis dedos, y brindé en silencio. No por su éxito, sino por la exquisita simetría de la justicia. La ceremonia avanzaba con una lentitud tortuosa, un desfile de discursos predecibles y aplausos cronometrados. Cada premio anunciado en una categoría menor era un redoble de tambor que acercaba el momento cumbre. Lauricio se volvía más inquieto, su rodilla rebotaba bajo la mesa. Me tomó la mano, sus dedos estaban húmedos y fríos. «Estoy nervioso», confesó en un susurro. Lo miré, y por un instante fugaz, vi al hombre del que una vez me enamoré, vulnerable y humano, pero la imagen se disolvió tan rápido como apareció, reemplazada por el eco de su risa en aquel restaurante, por el veneno de una sola palabra: inútil. Acaricié su mano con una calma gélida. No tienes por qué estarlo. Todo saldrá exactamente como debe ser. Finalmente el presentador anunció, y ahora, el premio al productor del año. Las luces del auditorio bajaron, y un video con los nominados comenzó a proyectarse en las pantallas gigantes. El rostro de Lauricio apareció, sonriente, poderoso, inmortalizado en su propia propaganda. Cuando el video terminó, el presentador abrió el sobre. Una pausa dramática. Y entonces, su nombre resonó en todo el salón. El aplauso fue ensordecedor. Lauricio se puso de pie, me dio un beso rápido y triunfante, y caminó hacia el escenario, el hombre más afortunado del mundo, caminando directamente hacia el filo de mi navaja. Lo vi subir al escenario como un emperador ascendiendo a su trono. El peso del trofeo en sus manos parecía darle una gravedad casi divina, y la luz dorada de los reflectores lo envolvía, purificándolo de todas sus pequeñas y sucias transgresiones. La multitud, ese monstruo de 1000 cabezas hambriento de éxito, rugía su aprobación. Él levantó el galardón, esperó a que el estruendo se convirtiera en un murmullo respetuoso y se acercó al micrófono, y entonces comenzó su discurso, una obra maestra de falsa humildad, que habíamos ensayado, sin que él lo supiera, como el epitafio de su carrera. Agradeció a sus mentores, a la industria, al arte, que según él, lo movía. Yo observaba desde mi mesa, inmóvil, sintiendo el pulso del salón como si fuera el mío propio, un latido colectivo al borde del colapso. Pero este premio, dijo, haciendo una pausa dramática que yo misma le había sugerido, no sería posible sin la persona que ha sido mi ancla, mi inspiración y mi más grande apoyo. La mujer que sacrificó su propio brillo para que yo pudiera construir este sueño. Buscó mis ojos entre la multitud, y me dedicó esa sonrisa pública que valía millones, pero que para mí, ya no era más que el rictus de un cadáver. A mi roca, a mi todo. Mi incondicional esposa, Nubia. Mi nombre resonó en el auditorio. Y una nueva ola de aplausos se levantó, esta vez dirigida a mí, la esposa abnegada, el accesorio perfecto, y fue en ese preciso instante, mientras mi nombre, manchado de su hipocresía, flotaba en el aire, que la sinfonía de su destrucción comenzó a sonar. No fue un estruendo, fue un parpadeo, un sutil cambio en las gigantescas pantallas detrás de él. El logotipo dorado de la gala se desvaneció, y en su lugar apareció la fría y brutal tipografía de un estado de cuenta bancario.
El tiempo pareció estirarse, volverse denso como la miel. Lauricio, confundido, se giró. Su sonrisa se congeló. El público guardó silencio, pensando que se trataba de un error técnico. Pero no había error. En las pantallas, con una claridad despiadada, desfilaba el mapa de su codicia. Transferencias a corporaciones fantasma en las Islas Caimán. Facturas infladas, correos electrónicos donde se jactaba de manipular contratos. Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo su mandíbula se tensaba mientras leía su propia condena proyectada a 10 metros de altura. El murmullo regresó, pero esta vez no era de admiración. Era un siseo de incredulidad y escándalo. Entonces la imagen cambió. Apareció el rostro joven y serio de Mateo, grabado en alta definición. Su voz, esa voz que Lauricio había intentado silenciar con migajas, llenó el silencio sepulcral del auditorio. No gritaba. No acusaba con histeria. Con una calma devastadora, narró cómo Lauricio le había robado no solo sus regalías, sino la autoría de sus canciones más íntimas, presentando como prueba el contrato original junto al documento falsificado. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Lauricio. El jadeo colectivo del público se convirtió en un silencio pesado, opresivo. Vi a sus socios comerciales sacar sus teléfonos, no para grabar, sino para enviar mensajes frenéticos a sus abogados. Vi a sus supuestos amigos hundirse en sus asientos, tratando de volverse invisibles. Y vi a Lauricio, de pie en el escenario, solo, con el trofeo colgando de su mano como un ancla de plomo. La luz dorada ya no era un halo, era el foco de un interrogatorio. En ese momento, las notificaciones comenzaron a sonar por todo el salón, una plaga de zumbidos electrónicos. El artículo de Isabela Reyes acababa de publicarse, una exposición meticulosa de cada prueba, cada documento, cada testimonio. La humillación ya no estaba solo en las pantallas, estaba en la palma de la mano de todos los presentes. Lauricio dejó caer el trofeo. El sonido del cristal haciéndose añicos contra el mármol fue el único aplauso que recibió, un eco agudo y final. Y fue entonces cuando las puertas traseras del salón se abrieron, y dos figuras discretas con trajes oscuros, flanqueadas por agentes uniformados, comenzaron a caminar por el pasillo central, sin prisa, pero con un propósito ineludible. No venían a la fiesta, venían por él. Yo no esperé a ver el final, no necesitaba hacerlo, mi obra estaba completa. Mientras el caos comenzaba a remolinarse alrededor de ese escenario que se había convertido en su patíbulo, me levanté de mi silla. Mi movimiento fue lento, deliberado. Nadie me prestó atención, todos los ojos estaban fijos en el hombre que se desmoronaba. Caminé hacia la salida, mi vestido de seda negra susurrando contra el suelo, un requiem silencioso. No miré hacia atrás. Al cruzar el umbral y sentir el aire fresco de la noche en mi rostro, supe que no estaba huyendo de una vida en ruinas. Estaba caminando hacia el vasto y prometedor territorio de la mía. Los meses que siguieron fueron un borrón de titulares escandalosos y procedimientos legales. El imperio de Lauricio no solo se derrumbó, se evaporó. Sus cuentas fueron congeladas, sus contratos cancelados, sus amigos desaparecieron como fantasmas al amanecer. La amante, al ver que el yate y los diamantes se hundían con el barco, testificó en su contra a cambio de inmunidad. Fue despojado de todo, su dinero, su reputación, su libertad. La casa, nuestra casa, fue vendida para pagar una fracción de las deudas y las demandas. Su nombre se convirtió en una advertencia en la industria, la historia de terror que los productores les cuentan a los novatos. Yo mientras tanto utilicé mi parte legal del divorcio, asegurada meticulosamente por mi hermano, para empezar de nuevo, pero no desde cero. Empecé desde la experiencia. Fundé una pequeña productora, una que operaba bajo un principio radicalmente diferente, la honestidad. La llamé Cenizas. Mi primer fichaje, por supuesto, fue Mateo, seguido por todos los demás artistas a los que Lauricio había estafado. Juntos, empezamos a construir algo nuevo, algo limpio. Mi antigua pericia financiera, esa parte de mí que había enterrado por amor, se convirtió en la herramienta de nuestra ascensión. Ya no era la anfitriona perfecta en la casa de otro, era la arquitecta de nuestro propio reino, un reino construido no sobre la explotación, sino sobre el talento y el respeto mutuo. Él me llamó inútil,
porque creía que mi valor residía en lo que yo hacía por él. El error fatal de su arrogancia fue nunca entender que mi verdadero poder siempre estuvo latente, esperando, en todo lo que yo era capaz de deshacer. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Mi venganza no comenzó con un grito, sino con el suave y metódico clic del teclado de mi laptop en la quietud de la madrugada. Mientras Lauricio dormía el sueño de los justos y los arrogantes, yo desempolvaba una versión de mí misma que había guardado bajo llave durante 15 años. La analista financiera con una mente voraz para los números y un instinto casi animal para encontrar las grietas en cualquier sistema. Él creía que mi universo se había encogido hasta limitarse a las galerías de arte y los menús de catering, pero se le olvidó, convenientemente, que antes de ser la señora de Alba, yo era Nubia. La mujer que podía leer un balance general como si fuera una novela de suspenso, encontrando al villano en los decimales. Comencé por lo más obvio, lo que él consideraría el territorio seguro de su imperio, las cuentas de la productora. De día, yo era la anfitriona perfecta que organizaba su agenda y elegía sus corbatas con una devoción casi artística. De noche, me convertía en una sombra digital, una espectadora silenciosa en su teatro de corrupción, navegando por servidores y descifrando contraseñas que, en un giro de ironía poética, solían ser variaciones del nombre de su primer gran éxito. Un éxito, como descubriría más tarde, construido sobre la melodía robada de otro. La primera capa de su engaño fue casi decepcionante por lo predecible. Un manual de corrupción para principiantes, gastos inflados, facturas emitidas a empresas fantasma que solo existían en un apartado postal. Desvíos de dinero para financiar un estilo de vida que ni siquiera sus ganancias millonarias podían sostener sin ayuda de la magia contable. Pero yo sabía, con la certeza de un depredador que huele sangre, que eso era solo la superficie, la cáscara podrida de una fruta mucho más amarga. Seguí cavando, utilizando mi poder notarial, ese documento que firmé con tanto amor y confianza años atrás, para solicitar estados de cuenta detallados, para rastrear transferencias internacionales que serpenteaban por el mundo como ríos de veneno. Y ahí, en un laberinto de corporaciones en las Islas Caimán y fundaciones opacas en Panamá, encontré el verdadero mapa de su alma. No era solo evasión fiscal, era un sistema metódico, cruel, y diseñado para robar sistemáticamente las regalías de sus artistas más jóvenes y vulnerables. Jóvenes con sueños tan grandes como su desconocimiento sobre la letra pequeña de los contratos que firmaban con estrellas en los ojos. Fue entonces cuando la traición dejó de tener el rostro anónimo de una amante ocasional para adquirir el de Mateo. Un chico de apenas 20 años, con una voz que podía romperte el corazón, y una ingenuidad que Lauricio había devorado sin piedad. Encontré su contrato original, archivado en una carpeta digital olvidada, y lo comparé con el que estaba registrado en la Sociedad de Autores. Los porcentajes habían sido alterados con una desfachatez insultante. Las cláusulas de propiedad, reescritas para despojarlo de sus propias composiciones a perpetuidad. Lauricio no solo le estaba robando su dinero, le estaba robando el alma de su música, adueñándose del relato de su vida. Y Mateo no era el único. Descubrí una docena más como él, una colección de talentos rotos y sueños saqueados. Mi corazón, que yo creía congelado en un bloque de hielo, sintió una punzada de algo parecido al dolor, pero era un dolor ajeno, una empatía que se transmutó de inmediato en el combustible más puro para mi motor. Esto ya no era solo por mí, por una palabra lanzada con desprecio en un restaurante, era por ellos. Era una cuestión de equilibrio cósmico. Con la montaña de pruebas digitales ardiendo en mi disco duro, supe que necesitaba aliados. El primero fue mi hermano, Alejandro, un abogado brillante y discreto cuya mente legal era tan afilada como un bisturí. Me miró con una mezcla de horror y una extraña forma de admiración cuando le expuse los documentos sobre la pulida mesa de caoba de su despacho. Él se encargó de trazar la estrategia legal, de construir el laberinto jurídico del que Lauricio nunca podría escapar. La segunda aliada fue más difícil de conseguir, pero era indispensable. Isabela Reyes, una periodista de investigación tan temida como respetada, una mujer conocida por haber derribado a un par de políticos con la sola fuerza de su pluma. Le envié un correo encriptado desde un café internet en el otro extremo de la ciudad, un simple archivo adjunto, el estado de cuenta de una de las empresas de Lauricio en las Islas Caimán, sin nombres, sin amenazas.
solo la carnada. Tardó menos de una hora en responder con un mensaje que contenía solo 2 preguntas. ¿Quién es usted y qué quiere? Nuestra alianza se selló en el silencio de un estacionamiento subterráneo, donde le entregué un disco duro que contenía la ruina de mi marido. Sus ojos brillaron con la emoción del cazador que encuentra la presa más grande y esquiva de su vida. El paso final, el más delicado, era el humano. Contacté a Mateo. Nos reunimos en un pequeño y discreto café en Coyoacán, un lugar bohemio y tranquilo al que Lauricio, en su esnobismo, jamás iría. El chico llegó desconfiado, con la mirada herida de quien ya ha sido traicionado demasiadas veces. No le dije quién era yo, mi nombre no importaba. Simplemente puse sobre la mesa una copia de su contrato original y una impresión de las transferencias millonarias que deberían haber ido a su cuenta y que, en cambio, habían terminado en un paraíso fiscal. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, cómo la incredulidad daba paso a una furia silenciosa y profunda que le endureció la mandíbula. Le tomó un largo momento procesar la magnitud del saqueo. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos ya no eran los de un niño asustado. Eran los de un hombre listo para la guerra. Él y los otros artistas que contacté después se convirtieron, sin saberlo, en la artillería de mi plan, en la voz de mi venganza. Mientras todo esto sucedía en las sombras, en la superficie, nuestra vida seguía su curso de perfección plástica. Organicé una cena para celebrar la nominación de Lauricio a Productor del Año. Sonreí mientras nuestros amigos lo felicitaban, mientras él, con una copa de vino en la mano, pontificaba sobre la integridad y la importancia de apoyar al nuevo talento. Lo miraba a los ojos y sentía una calma absoluta, la calma del verdugo que afila su hacha. Él brindaba por su éxito, sin saber que yo ya había programado la fecha de su ejecución pública. La gala de premiación no sería su coronación, sería su guillotina. Y yo, la mujer inútil, la que se había vuelto invisible a sus ojos, sería quien soltara la cuchilla. La noche del evento, mientras me ayudaba a cerrar el cierre de mi vestido de seda negra, me susurró al oído: «Te ves espectacular, mi amor. Eres mi amuleto de la suerte». Yo solo sonreí, una sonrisa que era toda mía, y le contesté: «Esta noche, querido, no tienes idea de cuánta razón tienes». Los meses que siguieron a esa noche fueron un torbellino vertiginoso, una sinfonía de titulares escandalosos y procedimientos legales que yo observaba desde la serena distancia de mi nueva vida, como quien contempla una tormenta desde detrás de un cristal blindado. El imperio de Lauricio no solo se derrumbó, se evaporó en el aire caliente del escándalo, dejando tras de sí apenas el hedor de la corrupción. Su nombre, antes un sinónimo de éxito y poder en la industria, se convirtió en una advertencia, en la historia de terror que los productores veteranos les cuentan a los novatos para asustarlos. La carroña mediática se dio un festín. Vi su rostro, desencajado y envejecido 10 años en una sola noche, en todas las portadas, pero el titular que más disfruté, el que enmarqué y colgué en la pared de mi nuevo estudio, no hablaba de su fraude. Rezaba con una ironía deliciosa: «La inútil, que derribó un imperio». Esa palabra, su palabra, se había convertido en mi corona. Sus activos fueron congelados antes de que pudiera mover un solo centavo. Sus contratos, cancelados con cláusulas de moralidad que él mismo había redactado para usar contra otros. Sus amigos, esos parásitos que se alimentaban de su luz, desaparecieron como fantasmas al amanecer, negando haberlo conocido más allá de un saludo cordial en algún evento. Y la amante, por supuesto, aquella joven aspirante actriz cuya lealtad era tan profunda como su cuenta bancaria, cantó como un canario ante los fiscales a cambio de inmunidad, detallando con lujo de detalles los regalos, los viajes y las conversaciones en las que él se jactaba de sus estafas. Fue despojado de todo, metódicamente, capa por capa. Su dinero, su reputación, su libertad. La casa de Polanco, esa obra maestra de arquitectura minimalista que había sido mi jaula de oro y el mausoleo de mi devoción, fue vendida en una subasta judicial, para pagar una mínima fracción de las deudas y las demandas millonarias que le llovieron de parte de los artistas que había saqueado. Lo último que supe de él fue a través de una escueta nota de prensa. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio que lo habría humillado aún más, condenado a pasar los mejores años que le quedaban en la sombra gris de una celda. Yo, mientras tanto, utilicé mi parte legal del divorcio, asegurada meticulosamente por la brillante estrategia de mi hermano, para empezar de nuevo.
Pero no desde cero, nunca desde cero. Empecé desde la cima de una montaña de experiencia, dolor y sabiduría. Fundé una pequeña pero ferozmente independiente productora musical, una que operaba bajo un principio que en esa industria parecía radicalmente innovador: la honestidad. La llamé Cenizas, porque de las ruinas de una vida quemada hasta los cimientos, siempre puede nacer algo más fuerte, más puro, algo que el fuego ya no puede tocar. Mi primer fichaje, por supuesto, fue Mateo, cuya voz y talento florecieron de una manera espectacular una vez liberado del peso de la explotación. A él le siguieron todos los demás artistas a los que Lauricio había estafado, y juntos formamos no una empresa, sino una alianza, una familia forjada en la batalla. Mi antigua pericia financiera, esa parte de mí que había enterrado por amor, se convirtió en la herramienta de nuestra ascensión colectiva. Ya no era la anfitriona perfecta en la casa de otro, era la arquitecta de nuestro propio reino, un reino construido no sobre el engaño, sino sobre el talento real y el respeto mutuo. No construimos sobre las ruinas de nadie. Plantamos un jardín en tierra fértil que había sido envenenada, y lo vimos florecer. Ustedes se preguntarán si siento odio cuando pienso en Lauricio. La verdad es que no siento casi nada. El odio es un fuego que te consume por dentro, y yo ya tuve suficiente de cenizas. Lo que siento es una especie de paz fría, la calma que sigue a una justicia inevitable. Él me llamó inútil, porque, en su universo egocéntrico, el valor de una persona se mide por su utilidad para él. Su error fatal, el fallo catastrófico en su cálculo de arrogancia, fue nunca entender que mi verdadero poder no residía en lo que yo hacía por él, sino en todo lo que yo era sin él. La palabra que él usó para aniquilarme se convirtió en la llave que abrió mi jaula. No me destruyó, me liberó, me obligó a recordar a la mujer que era antes de él, la estratega, la analista, la constructora. Él no me creó, no. Él solo me recordó quién había sido siempre. Y ahora, esa mujer es libre, completamente y para siempre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.